Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del Gran Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las frecuencias de La Pantera. Gracias. Y les recordamos nuestro hashtag, claro. Voces del Periodista. Gracias. Bueno, pues estamos el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora con alguien fundamental para el Club de Periodistas de México, para los medios de comunicación del país y más allá de nuestras fronteras, que es el maestro Paco Rodríguez, Francisco Rodríguez. Y bueno, pues para retomar, antes de retomar todo esto, yo le preguntaría y le pediría al maestro Jorge Santa Cruz si nos comparte qué va en el chat, cómo vamos con el chat. Bueno, por ejemplo, en el chat nos dice Laura Brújula: es la guerra sucia que va a seguir porque quieren desestabilizar y dividir la voluntad popular. La guerra blanca, como le llaman. Por eso las difamaciones en opiniones pseudo periodísticas que están generando que es autoritarismo puro al tener el control de las cámaras y presidencia. Análisis maniqueos y sin fundamentos, dice Laura Brújula, en relación o con relación a lo que decía Paco Rodríguez, de que hay quienes se ostentan como comentaristas, pero que en realidad forman parte de una especie de comentocracia que desvirtúan la capacidad periodística de analizar con la de hacer proselitismo, es decir, dejar de analizar para, no sé, prostituir al periodismo mediante un género que es la propaganda política encubierta. O las relaciones públicas. O las relaciones. Queridos amigos, miren el cartón de Luis Javier, que está aquí en vivo. Estamos en el Club de Periodistas de México. Para todos aquellos que nos escuchan, nos está mostrando un muy pues agradable, que expresa muy bien cartón lo que estamos viviendo. Yo te pediría, Jorge, si lo le voy a tomar foto, de hecho. Sí, pero si lo pudieras describir, claro, con las urnas. Dice 1 de julio 2018 y se ve a personas de distinta edad, de distinto género, todas ellas sonrientes, en torno o a un lado, para ser más precisos, a un lado de una urna electoral, y en algún dorso, en el dorso de algunas boletas se lee "sí se pudo". Eso. Sí se pudo. Es uno de los cartones que acaba de hacer Luis Javier aquí en Voces del Periodista. Sí se pudo. Exactamente. Pero el reto es que se siga pudiendo. Exacto. Exactamente. El chiste es que se siga pudiendo. Estamos ahorita al aire. Vamos a continuar y yo le pediría al maestro Francisco Rodríguez, con este análisis siempre que le caracteriza de lo que está sucediendo, de lo que se vive, de lo que se pueda esperar. Paco, querido. Sí, bueno, hablábamos de la ola morena, del nacimiento de México, del tsunami, pero que nos deja muchísimas cosas que hay que seguir reflexionando. En primer lugar, a mí me llama muchísimo la atención que vamos a tener un congreso con 2 cámaras en las cuales las mujeres casi son la misma cantidad de varones en los cargos. Esto nunca había sucedido en nuestro país. Se había hablado mucho de que debería haber una igualdad de géneros en los cargos de representación popular, y lo hemos conseguido en estas elecciones del pasado domingo. Va a haber casi el mismo número de senadoras que de senadores, va a haber casi el mismo número de diputadas que de diputados, y eso va a influir mucho porque la visión que tienen los varones y la visión que tienen las mujeres con respecto a cuestiones políticas es verdaderamente tiene matices muy interesantes y a veces muy condenables de una y de otras partes. Pero esta es una novedad que vamos a disfrutar en esta nueva transformación o este nuevo renacimiento de nuestro país. Me parece que un gran cambio que va a haber va a ser la desaparición de partidos que han sido rémoras o fauna de acompañamiento de los partidos tradicionales. Por el número de votos que alcanzaron en la elección, es muy probable, a menos que por ahí hagan alguna negociación con las autoridades electorales, es muy probable que desaparezcan el Partido Nueva Alianza, el Partido Encuentro Social, el Partido del Trabajo y hasta el Partido de la Revolución Democrática, que durante
algunos años tuvo el monopolio de la representación de las fuerzas progresistas de nuestro país. Y hasta un cierto punto lo tuvo, porque en el momento en que se sumó a la firma del Pacto por México, el PRD se derechizó. Como se derechizó el PRI en 1988, con Carlos Salinas de Gortari, para gobernar con el ideario y los programas del PAN, a cambio de que el PAN reconociera su presidencia ilegítima. Son muchas cuestiones que vamos a seguir descubriendo en estas elecciones, que son verdaderamente algo inusitado. Hablar de una elección histórica a veces suena como a que ya es muy gastado, que lo hemos dicho tanto, que lo dijimos en el 88 cuando Cuauhtémoc Cárdenas verdaderamente ganó la elección y dijimos hoy vamos a hacer historia, pero se nos atravesó el fraude. Hoy verdaderamente es una situación histórica. Quisiera encontrar otra palabra que no estuviera tan desgastada, pero no la hallo. Así que quedémonos con esto de situación histórica, porque pues 31 estados que se hayan volcado a favor de la candidatura del candidato que resultó triunfante, que el 83% de las casillas se las haya llevado este candidato y que su némesis, el contrario, el candidato del PRI, pues haya tenido 0% de casillas a su favor. Esas son cuestiones que nunca se habían visto en nuestro país y creo que en buena parte del mundo nunca se registraron de esta forma. Exactamente, maestro Jorge Santa Cruz. Sí, de hecho, de acuerdo a los resultados del conteo del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, José Antonio Meade Curibreña no habría ganado en ninguno de los 300 distritos. Esto es inédito, estará por confirmarse. Hoy ha comenzado el conteo oficial. Hoy. Entonces, el que fue anteriormente el partidazo, o el partido en el gobierno, o el partido del gobierno, muy probablemente pasará a ser la tercera o la cuarta fuerza política en este país. Es probable que se quede como la número 3. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que en los priistas hay una gran preocupación por el futuro de su partido. Se van a pelear por el control del partido. De los despojos del partido. Se habla, por ejemplo, de que una de las facciones muy activas es la de Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Lo leemos así entonces, es la facción de Carlos Salinas. Es la facción de Carlos Salinas. También imaginamos, esta es una suposición lógica, que tratará de retomar el control o parte del despojo del PRI Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación con Enrique Peña y que no llegó a la candidatura presidencial. Pero pues habrá que estar atentos a ver cómo reaccionan Manlio, Fabio Beltrone, sonorense, Emilio Gamboa, patrón, etcétera. Ahora, del lado del PAN, las cosas tampoco están muy claras, Paco? Perdón, Jorge, te falta mencionar a Ulises Ruiz. Que encabeza una corriente interna, sí, una democracia interna, pero que pues ha tenido actitudes que son totalmente contrarias a lo que es la democracia. En Oaxaca, durante su reinado, no fue una gobernatura, actuó como un tirano, fue un antidemócrata. En su cuenta hay 200 asesinatos de maestros y de activistas. Tiene acusaciones ante la Corte Penal Internacional de La Haya. La Suprema Corte de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también tiene un expediente de él. La Suprema Corte de Justicia en 1999 hizo una declaratoria de que era responsable de la ingobernabilidad y de la violación sistemática de los derechos humanos en Oaxaca. Y hoy este personaje impresentable se presenta como el salvador del PRI. Pues a menos que todos los demás priistas sean iguales, lo va a salvar. Y personajes del mismo nivel o quizás un poquito menor, como César Augusto Santiago, que también está revolviendo ahí las aguas, ¿no? Sí, de lo que queda del PRI. Y en el PAN, insisto, en el PAN también viene una lucha tremenda por el poder. Yo no sé qué tanto quede del PAN, porque finalmente se fue desdibujando, migajas también. Migajas. Y a ver, Ricardo Anaya qué cosecha, o Margarita Zavala qué puede recoger,
Felipe Calderón, Ernesto Cordero, pero encima de todo esto yo regresaría, por encima de Morena, por encima del PAN, del PRI, por encima de todos los demás partidos rémoras, creo que tenemos una luz que no falla, que se llama México. Exactamente. Exactamente, y yo te pediría, maestro Paco Rodríguez, en esta circunstancia, estamos escuchando, por ejemplo, una de muchas historias que hemos escuchado. No se trata de hacer leña del árbol caído, o sea, yo creo que finalmente habrá justicia, es parte de lo que los mexicanos han pedido, pero tampoco una cuestión por venganza, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, sentarnos a ver qué tanto aguantamos los mexicanos, porque nos están hablando de circunstancias y situaciones tremendas, pero que nosotros finalmente no nos habíamos organizado como ciudadanía para indignarnos ante las injusticias del partido que fuere y de la índole que sea. Y esto yo insisto porque creo que debemos de traer aquí, como luego le decían, a la conciencia o al Pepe Grillo, o como cada quien le quiera llamar, siempre que nos esté diciendo hay una parte de responsabilidad en la que no nos indignamos como debimos haberlo hecho y no nos manifestamos con la contundencia en que debimos haberlo hecho. Ahora, afortunadamente, tenemos también otras circunstancias que son las redes sociales, que también nos permite hacerlo, porque también es cierto que no estaban los elementos suficientes para tenerlos. Les comento esto porque hay una intención de regular algunas cosas a través del Internet, precisamente, de los derechos de autor y de cosas que con ese pretexto se están dando cuenta los grandes poderes, los metapoderes económicos del mundo, que la ola humana y la conciencia es lo que más les atemoriza. A esos grandes intereses, que son grandes por el poder de aplastar, no porque sean grandes como intereses. El interés grande lo tenemos nosotros. Entonces, hay que seguir con esta articulación. El día de ayer platicábamos en el programa con el doctor John Ackerman y nos decía que están haciendo una serie de ejercicios y que van a seguir haciendo con una especie de sacar la universidad a la calle. Pero en el tono y como nos los manejó y nos los compartió, es una especie de que debemos aprender a hacer ciudadanía de una manera mucho más estructurada. Entonces, esa es una labor maravillosa que tenemos y que no debemos olvidar. Perdón por ser insistentes, pero esa es la parte medular. Quien hizo el cambio fue la sociedad, con una inspiración de un líder y de un líder que ha luchado desde hace muchos años, pero quien hizo esto fue la voluntad popular que decidió organizarse, participar, por una inspiración, por alguien que les pareció bien, pero recordemos que la participación también lo hicieron aquellos que votaron diferente. Hubo una participación. Eso extra de las intentonas y los fraudes y las cosas que estamos viendo que nos avergüenzan de focos rojos que hay. Pero la mayoría es esto y la manifestación de todos nosotros así ha sido. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y no tardamos. Gracias.